Bueno, en este video vamos a ver rápidamente cómo aplicar formatos básicos a un documento de texto con el programa Microsoft Office en su versión 2013. Este proceso es similar a las otras versiones del Office, por eso vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el tipo de letra. Como se lo vamos a cambiar a todo el documento, vamos a oprimir las teclas Control E. Eso nos va a seleccionar todos los textos. Entonces vamos a venir en la pestaña inicio, el bloque fuente, buscamos un tipo de fuente que nos guste. En este caso vamos a utilizar una por acá, Humans, ¿sí? Entonces ahí está el cambio del tipo de fuente. Si quisiera cambiarle solo la fuente a determinado párrafo, a determinada palabra, pues bastaría con solo seleccionar lo que quiero cambiar. ¿Listo? Entonces, de esa forma, por ejemplo, vamos a cambiarle solo a este párrafo el tipo de fuente. Vamos a ponerle esta adorable. Entonces observamos que ya tenemos dos tipos de fuente diferentes en el mismo documento. Vamos ahorita a hacer los efectos de tamaño. Entonces vamos a ponerle un tamaño a todo nuestro documento. Vamos a ponerle de tamaño 15, pero observamos que el 15 no está de 14 pasa al 16. Entonces simplemente en este cuadrito damos un clic y escribimos el número 15 con el teclado numérico y damos un enter, y entonces automáticamente me cambia el tamaño de todo el documento. Pero si yo quiero, por ejemplo, solo a este segundo párrafo cambiarle el tamaño, lo selecciono con el clic sostenido y vengo y le voy a poner, por ejemplo, de 20, que ya está ahí prediseñado. Listo, con eso ya hemos cambiado tipo de fuente, tamaño de fuente. Vamos ahorita a ponerle un color. Entonces vamos a seleccionar todo con el comando control E. Me selecciona todo el documento. Tenemos un documento de 6 páginas. Entonces vamos a ponerle otro color a la fuente. Vamos a darle un clic en este icono de la A, que es el color de fuente, y vamos a ponerle este verde oscuro. Entonces ya con eso ya tenemos todo el documento en ese color. Pero resulta que le quiero poner a este párrafo otro color. Entonces lo selecciono, vengo aquí a las opciones de fuente y busco el otro color. Por ejemplo, vamos a ponerle este moradito, ¿sí? Con esto le cambiamos el color de fuente a un párrafo determinado. De hecho, si quisiera hacerlo solo a una parte de una frase, por ejemplo en esta, y vamos a cambiársela a un naranja oscuro, y ahí está el color naranja. Entonces, ¿qué es lo importante? Según lo que yo vaya a aplicar, por ejemplo, quiero a esta frasecita hasta aquí, vamos a ponerle un efecto en negrita. Entonces aquí en los efectos de fuente tenemos la N que nos da negrita, y también observar que cuando yo ubico el cursor sobre ella me muestra el comando del teclado control más N. Entonces ambos son válidos. Entonces ahí ya me quedó esta frase en negrita. Entonces hemos visto tipo de fuente, tamaño de fuente, color de fuente, efecto negrita. Vamos a ver el efecto cursiva. Este efecto, por ejemplo, vamos a ponérselo a este párrafo. Queremos que nos quede un poco inclinado, tipo cursiva, y entonces ya damos un clic y ya nos queda la letra un poco inclinada. Queremos subrayar una palabra, una frase, por ejemplo, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Entonces la seleccionamos, venimos a las opciones de fuente que están en la pestaña inicio, fuente subrayado, damos un clic, entonces ya me queda subrayado. Si quisiera a esta misma párrafo, bueno, a esta palabra dinero, solo a esta palabra, ponerla en negrita, entonces la selecciono y doy clic en negrita, ¿sí? Es un proceso muy sencillo. La clave está primero seleccionar y luego buscar la herramienta. Bueno, con respecto a fuentes, bueno, tenemos otras opciones. Por ejemplo, aquí tenemos esta A hacia arriba, aumenta el tamaño, hacia abajo disminuye. Si quiero, por ejemplo, este título pasarlo a mayúsculas, lo puedo seleccionar y vengo con esta herramienta que llama cambiar mayúsculas y minúsculas, le doy un clic y le digo mayúsculas, me lo va a escribir en mayúsculas, y viceversa. Si lo tengo en mayúsculas lo quiero en minúsculas, o en tipo oración, entonces me pone la mayúscula inicial, las otras en minúscula. Por el momento lo vamos a dejar en mayúscula.
tenemos esta otra herramienta que se llama borrar todo el formato. Si yo quisiera borrarle todo lo que le he hecho, que es formato, entonces simplemente seleccionaría, por ejemplo vamos a seleccionar todo el documento y borramos el formato y nos regresa como estaba antes. Como no queremos, voy a utilizar el comando control Y, control Z, disculpen, para devolverme, o en su defecto, esas dos herramientas. Bueno, otra cosa importante de los procesadores de texto es justificar los párrafos. Entonces eso se llama las alineaciones. Entonces selecciono con control más C y aquí en las opciones de párrafo tengo las alineaciones: alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y justificar. Entonces vamos a justificarlo. Otra herramienta muy importante de los párrafos es el interlineado. Entonces por defecto la mayoría de trabajos los piden en 1.5. Entonces simplemente me ubico sobre el 1.5 y doy un clic y ya me queda todo interlineado a 1.5. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar un interlineado más angosto de 1.15, que es el de los que más utilizan hoy en día, y me queda muy bien presentado el documento. Entonces hemos visto también ya cambiar mayúsculas, minúsculas, estas herramientas, tachado, subíndice, superíndice. Este subíndice se utiliza cuando necesito escribir numeritos como el que está aquí chiquitico azul por debajo de la letra normal, y el super cuando necesito como elevar potencias, muy común en las matemáticas y este muy común en la química. Tengo aquí otra herramienta que me permite ponerle efecto a la tipografía, ¿sí? Aunque también aquí hay que aclarar algo. Si yo utilizo por ejemplo estos efectos, yo aquí le pongo este efecto, ¿cierto? Pero si voy a abrir este documento en un programa que sea similar a este pero una versión anterior, es posible que pierda dicho efecto, ¿sí? Entonces es importante. También tenemos para poner viñetas. Ahorita que yo quiero que estos dos párrafos queden numerados como 1 y como 2. Entonces dentro de las viñetas hay tres opciones. Una que son viñetas con imágenes, esta que la consideraríamos numeración porque viene generalmente con números, y este que es lista multinivel. ¿Listo? Entonces la diferencia es básica. Cuando yo utilizo esta solo me permite 1, 2, 3, mientras que yo si utilizo la multinivel va a permitir el 1, el 1.1, el 1.2 o en su efecto el 1, dentro del 1 dentro de la i y así sucesivamente. Listo. Entonces lo selecciono y le doy un clic a numeración y observemos que me pone la numeración automática. Si yo quisiera agregar un tercero, daría un enter y él solito me va a poner el número 3 y así sucesivamente me va a llevar la numeración automática. Entonces vamos a dejarlo solo en 1 y 2. Bueno, otra parte importante dentro del formato del texto lo tenemos con el estilo. Aunque estos estilos prácticamente, si vamos a hacer uso de ellos, los debemos escoger antes de aplicar cualquier formato, antes de ponerle cualquier negrilla. Vamos a ver por qué. Si yo selecciono todo, control E, y después de haber hecho todo este trabajo decido ponerle este estilo, observemos que me cambia todo lo que hice anteriormente. Entonces estaría perdiendo dicho trabajo. Entonces vamos a darle aquí deshacer para que me regrese a este estilo. Entonces estos estilos se pueden usar, aquí hay varios modelos, pero antes de iniciar el documento. Ya después de que yo comienzo a aplicar el tipo de letra, comienzo a seleccionar todo esto, debería olvidarme de estos estilos. Estos los puedo utilizar es antes de. Bueno, espero que con eso les quede clara la parte de darle formato al documento. La otra parte del trabajo muy importante es agregarle la portada, la contraportada, la introducción. Entonces para eso nos ubicamos aquí al principio, damos un par de enter y empezamos a escribir lo que tendría nuestra portada. Primero el nombre del trabajo, entonces vamos a poner trabajo de procesadores de texto. Le doy unos enter, vamos a hacer la portada. Entonces aquí vamos a poner el nombre del estudiante, debajo del nombre el grado o en este caso el ciclo,
y doy otro enter, pongo el nombre de la institución, la ciudad y la fecha. ¿Sí? Y entonces voy a hacer un zoom, ¿sí? Puedo hacerlo de dos formas. Si tengo ratón, oprimo la tecla control y con el roll scroll o la bolita del medio lo arrastro disminuyendo el zoom hasta que me quede una vista de la hoja en la pantalla. Lo otro es que lo puedo hacer aquí en la parte de abajo. Tengo una escala, entonces por ejemplo simplemente ubico el cursor sobre él, doy clic sostenido y arrastro y suelto cuando lo tenga donde quiera. Ahorita lo tenía en un 40, listo, ahí. Entonces ya teniendo una vista de la página, lo que yo hago es distribuir todo eso, lo selecciono y lo centro, y entonces aquí comienzo a darle unos 2 o 3 enter hasta que el nombre del estudiante me quede más o menos en la mitad. Bajo un poquito la fecha, ¿sí? Y aquí ya tendría mi portada. Para la contraportada simplemente selecciono esta parte, la copio con el comando control más C, vengo aquí, la pego y entonces ya aquí le voy a modificar dos cositas. Lo voy a suprimir para que me suba y entonces aquí encima de nombre del estudiante voy a poner la frase con P mayúscula, presentado por dos puntos, y debajo del estudiante, dejando unos 2 o 3 renglones, voy a poner presentado a dos puntos, y debajo de él voy a poner el nombre del docente. Listo, lo demás quedaría prácticamente igual. Aquí puedo darle otro enter aquí para separar y otro aquí para que me quede como pareja la portada. Entonces la contraportada, la portada solo ya el nombre del estudiante, el nombre del trabajo y los datos de la institución. La contraportada se la adiciona el presentado por y el presentado a más el nombre del docente. Listo. Después de esto ya iría una introducción que estaría ocupando una página. Entonces lo que hago es ubicarme aquí, escribo introducción y comenzaría a escribir la introducción. ¿Por qué hice el trabajo? ¿Para qué lo hice? Y cómo lo hice. El orden de estos párrafos puede variar. Lógicamente va con mayúscula inicial, o sea, no iría en mayúscula sostenida. Si nos acercamos, observen que lo escribí con mayúscula sostenida. Entonces simplemente se me pasó, vengo aquí, tipo oración, lo mismo hago con este, tipo oración, y lo mismo hago con este. Bueno, después de la introducción, lógicamente la frase como ¿por qué hice el trabajo? No va a ir, simplemente la respuesta. Debo bajar todo este documento y la introducción me va a ocupar una sola página. Esto lo voy a centrar, ¿sí? Y aquí debajito bueno, después de la introducción podemos hacer una tabla de contenido y él solito nos va a ir organizando nuestro trabajo en el orden que debe ser. Listo, entonces portada, aquí lo tenemos, contraportada, introducción, en otra página tabla de contenido, luego estaría el desarrollo del trabajo. Entonces por ejemplo queremos centrar este título, lo selecciono, lo centro. Si quiero separar aquí, entonces simplemente me ubico en este, doy un enter. Si quiero separar un poquito más acá, doy otro enter y el solito me va organizando. Finalmente realizo las conclusiones en otra página separada. Con el enter voy bajando hasta que yo vea que me paso a otra página y entonces aquí escribiría conclusiones en mayúscula sostenida y doy enter. Este conclusiones lo dejo centradito y lo dejo con negrita. Listo. Y aquí escribiría las dos conclusiones. En conclusión de este trabajo aprendí algunas cosas como tales, y recordemos que son dos conclusiones para el caso puntual del trabajo de el Eduardo Caballero, que
consiste en la conclusión de la historia de la vaca y la conclusión del programa como tal de los procesadores de texto. Y dos cosas muy importantes para finalizar. Aquí, bueno, todavía nos quedan varias cositas por hacer. Como vemos, un trabajo no es muy sencillo como parece, siempre tiene muchas cositas. Nos faltarían varias cosas. Primero vamos a insertar una imagen. Rápidamente nos ubicamos donde queremos que haya la imagen. Por ejemplo, la quiero después de este párrafo. Vamos a suponer que ahí es donde debe ir. Entonces me ubico, doy varios enter para abrirle un espacio. Vengo a la opción insertar y busco una imagen que tenga en el computador. Previamente la puedo descargar. Vamos a utilizar esta. ¿Sí? Y por ejemplo aquí ya tendría una imagen, ¿cierto? El proceso de trabajo con la imagen, pues más adelante lo vamos a profundizar. ¿Sí? Por el momento solo nos bastaría saber que las esquinas las podemos reducir, que con este círculo lo podemos girar, y que cuando se me activa la imagen automáticamente me trae de la pestaña diseño a una pestaña que llama formato de herramientas de imagen. Entonces en este formato aquí tengo lo más importante aquí son unos estilos que yo puedo utilizar, por ejemplo, para darle una vista más agradable a nuestra imagen. Entonces me va a quedar más bonito, ¿sí? Y lo otro que tenemos importante es insertar una tabla. Vamos a suponer que va por aquí. Entonces vengo también a la pestaña insertar, aquí está la opción tabla al lado de imagen, y previamente defino qué tabla quiero insertar. Entonces defino cuántas columnas y cuántas filas quiero agregar. ¿Listo? Y dándole un clic, ahí estaría nuestra tabla, simplemente la diligencio. Cuando yo inserto una tabla, cabe mencionar de que automáticamente me aparecen dos pestañas exclusivas para la tabla. A diferencia de la imagen, que es una de formato de imagen y me da cositas para la imagen, recortarla y muchas cosas importantes, aquí en la tabla me genera dos. Una de diseño, que me permite ver una serie de prediseños para mejorar la apariencia de nuestra tabla, y una de presentación, donde puedo insertar filas, insertar columnas, puedo eliminar la misma tabla, puedo hacer otras cosas, definir alineaciones. O sea, ya es cuestión de ir navegando y ir probando. ¿Listo? Otra herramienta importante que vamos a tener dentro de este trabajo es el encabezado y el pie de página. Entonces aquí en el diseño de página se me perdió. Aquí en la pestaña insertar tenemos las opciones de encabezado y pie de página. El encabezado es algo que yo quiero que me salga en todas las páginas, que se repita de forma automática. Entonces vamos a darle un clic al encabezado y entonces él me da varias opciones. Me lo da en blanco o me da unos prediseños. Si yo voy bajando esta barrita con clic sostenido, entonces por ejemplo vamos a dar uno que tenga como algo así llamativo. Vamos a utilizar este. Puede usar el que quiera, y entonces observemos que en todas las páginas me aparece esa barrita. Entonces voy a acercarme a una. Entonces aquí me dice título del documento, ¿sí? Y la fecha. Si yo dejo aquí simplemente y le digo cerrar, todas las páginas me van a salir con ese mismo encabezado. El título del documento. Si me vengo a la vista previa, me sigue saliendo así. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Estando aquí en el documento, me ubico sobre el encabezado y le doy un doble clic. Entonces, dándole un doble clic, le escribo formato a texto. La fecha, entonces le voy a poner, aquí está para agregar la fecha que yo quiera. Y por ejemplo vamos a ponerle esta, entonces ya me pone la fecha. Y yo quisiera agregarle algo más a este encabezado, puedo hacerlo. Puedo venir aquí a insertar y por ejemplo le puedo insertar una forma. Vamos a insertarle por aquí una estrellita. Me perdieron las estrellas por acá. Voy a ponerle acá una estrella en la mitad, y esta estrella me habilita automáticamente estas dos pestañas, una de diseño y otra de formato. Este diseño es el del encabezado, este formato es el de la estrella, porque estoy dentro de ella. Y vamos a ponerle este amarillito. Voy a venir acá, ¿sí? Y si quiero le doy un doble clic aquí dentro del texto
para que me deshabilite el encabezado y me regrese el texto. Y si vuelvo y miro las hojas aquí en vista previa, observemos de que a medida que yo voy pasando de hoja en hoja, todas las hojas tienen el mismo encabezado. Aunque ve, formato de texto, sí, ese fue el título que le pusimos. Si yo quiero disminuir aquí el zoom, entonces ya me salen varias páginas. Y todas, observen, que tienen el mismo encabezado. Incluso las de la portada, contraportada e introducción. Entonces, como la portada, contraportada e introducción no llevan este encabezado, entonces lo que hago es venir aquí a insertar y aquí en formas le inserto un cuadro que queda un poquitico más grandecito, y este cuadro le voy a poner color blanco y le voy a decirle que el contorno sea sin contorno. Entonces de esta forma este mismo cuadro lo copio con control C, vengo aquí a la contraportada y con control V lo pego. Como me sale más abajo, entonces simplemente con clic sostenido lo arrastro y lo ubico donde lo quiero. Lo mismo hago en el caso de la introducción, control V, y vengo y tapo el encabezado, ¿sí? De esa forma sencilla ya tengo cubierto el encabezado en las páginas donde no va el encabezado, ¿sí? Que son la portada, contraportada y la introducción. Las otras páginas lógicamente pues si tienen todas el encabezado. Esta tabla como me quedó media ya, entonces simplemente con enter la bajo para que no me quede mocha la tabla. Bueno, y algo fundamental que también es bueno hacerlo desde un principio está en el diseño de página, y es definir el tamaño y las márgenes de la página. Entonces aquí en márgenes tenemos unas márgenes, una normal, un estrecho, un moderno, un ancho, un reflejado y unas márgenes personalizadas. Le damos clic en personalizadas. Entonces yo quiero que en superior no sea 2.5 sino que sea 3, entonces le escribo el 3 solito. A la izquierda no quiero que sean 3 sino 4. Inferior y derecha quiero que sean 3, entonces 3 y 3. Una vez defino las márgenes que quiero, le doy clic en aceptar. Aquí, como observamos, ya comenzaron a cambiar cosas. Y vamos a verificar la orientación, quiero que sea vertical, está bien. Y el tamaño, quiero que sea en tamaño cartas. Si tengo otro tamaño de papel, lógicamente por ejemplo un A4, el A4 es muy parecido al carta pero es más larguito, entonces no me serviría. Debo pasarlo al carta, que es de 21.59 por 27.94. Entonces estando en carta, nuevamente regreso. Como vi que se me modificaron las márgenes, entonces voy a venir aquí, le doy aquí un clic, suprimo para que me suba, listo. Este está ya bien, aquí le doy otro clic para suprimir, entonces también sube, introducción ya está bien, listo. Entonces ya ahí volví, cuadré el documento como quiero que más o menos me quede. Recordemos que son dos imágenes y quieren insertar en otra tabla, eso estaría bien. Aquí se me bajó mucho, entonces necesito subir eso, entonces simplemente doy un clic y comienzo a suprimir para que él me vaya subiendo, o si me ubico desde aquí abajo voy borrando y también va subiendo. Tecla suprimir o borrar. Listo. Otra herramienta importante que tiene el procesador de texto, aunque aquí no lo estamos usando mucho, es el corrector de ortografía. Entonces observemos de que hay unas palabras que me aparecen con azul. Eso significa que la palabra, aunque está bien escrita, hay otra opción. Por ejemplo aquí me dice que realmente no debe llevar a tilde, entonces le doy un clic derecho y le doy clic a la opción correcta. Consciente, vamos a mirar, clic derecho, dice que es consciente con S, listo. Y así podría, pensaba, entonces pensaba, de ahí varios errorcitos. Él debe ir con tilde, le falta la tilde. Sucesivamente pues voy corrigiendo la ortografía de todo el documento. Lo otro pues es el pie de página, que es muy similar. Aquí venimos a insertar y ya en vez de decirle encabezado le decimos pie de página, damos un clic y es similar al de arriba. Entonces vamos a decirle que nos va a poner un pie de página como este, y vamos a ponerle el nombre del autor. Automáticamente asimiló mi nombre, pero yo ahí también lo puedo modificar, Mauricio Osorio, y me está poniendo la paginación. Entonces si yo no quiero
ya vengo y doble clic ahí, automáticamente me pone cuántas páginas son. Un documento de 3 páginas me lo amplió a 11. Por ejemplo, aquí me muestra que cuando son más de 10 está muy angosto, entonces yo vengo y lo amplío aquí un poquito y ya con eso cuadra. Doy doble clic y ya ahí. Aquí eso afectó las conclusiones, entonces vamos a subirlas y debo volver a revisar todo el documento disminuyendo el zoom. Vamos a ver aquí desde un principio. Como nuevamente me puso paginación en mi nombre y la paginación en la portada y contraportada, haría el mismo truco. Inserto una forma que sea un cuadrado y tapo aquí, le pongo color blanco, relleno blanco y sin contorno. Listo, entonces ya aquí control C, control V, lo arrastro y con eso voy tapando. O sea, relativamente con eso podemos dar por terminado este tutorial sobre cómo darle formato al texto. Ya vimos varias herramientas. Lógicamente hay cosas que podemos hacer de una forma más profesional, pero con lo que hemos visto es suficiente para este trabajo.